Mi nombre es Urdaneta, estudiante de Ingeniería en Sistemas. Lenguaje de programación. Un lenguaje de programación es un conjunto de reglas y símbolos que se utiliza para crear programas informáticos. Los programas informáticos son instrucciones que le dicen a una computadora qué hacer. Lenguaje de programación en C++. C++ es un lenguaje de programación de alto nivel. Compilado imperativo. Es un lenguaje multiparadigmático, lo que significa que permite el uso de diferentes paradigmas de programación, como la programación imperativa, la programación orientada a objetos y la programación genética. Tipos de datos en C++. En C++ hay dos tipos de datos nativos o fundamentales y tipos de datos definidos por el usuario. Los tipos de datos nativos fundamentales son estos tipos de datos que son promocionados por el lenguaje de C++ y son los siguientes. Int es número entero sin signo. Float es un número decimal con punto flotante. Doble número decimal con punto flotante de precisión. Char es un carácter. Bool es valor booleano, true o false. Tipos de datos definidos en el usuario. Estos tipos de datos son creados por el programa y pueden ser de cualquier tipo, como un conjunto de números enteros o una estructura de datos constantes literales en C++. Constantes literales en C++. Una constante literal es un valor que no se puede cambiar durante la ejecución del programa. Las constantes literales se pueden definir para cualquier tipo de datos. Ejemplo: C++, constante entera. Const y max, como lo vemos aquí en el ejemplo, valor igual a 100. La constante literal decimal es la siguiente: constante float, que viene siendo igual a 3, que una constante decimal es un número seguido por varios decimales. Constante literal del carácter. Como lo vemos en el ejemplo, es un solo carácter la constante. Y para eso se usa la constante char. Constante literal booleana. La constante bool es la que hace el truth. ¿Sí? Expresiones y sentencias C++. Una expresión es una combinación de operaciones y operados que produce un valor. Una sentencia es un bloque de código que realiza una acción. Ejemplo: en C++, INSUM es 1 más 2, ¿sí? Que él hace la suma. La sentencia COAT. Variables y tipos de variables en C++. Una variable es un espacio de almacén de la memoria del ordenador que se utiliza para almacenar un valor, un tipo de variable específica. El tipo de valor que puede almacenar en la variable. Ejemplo: declaramos la variable y inicializamos la variable. ¿Sí? Number es el nombre de la variable y la inicializamos en 10. Identificadores en C++. Un identificador es un nombre que se utiliza para referirse a una variable, una función, una clase, etc. Los identificadores deben cumplir las siguientes reglas. Deben comenzar con una letra, un guión bajo o un carácter de $. Pueden contener letras, números, guiones bajos y caracteres de $. No pueden ser palabras reservadas. Palabras reservadas en C++. Las palabras reservadas son palabras que tienen un significado especial en el lenguaje de C++. No pueden utilizarse como nombres de variables, ni funciones, ni clases, etc. Ejemplo en C++: int, float, door, char, bool, for, will, if, else y return, que son las inicializaciones de las variables. Gracias.